tema de hoy tiene que ver cuando papá está ausente, o sea, cuando hay una herida profunda por la ausencia de papá, y creo que es un tema bien Claro, importante para todos los venezolanos. Tengo en consulta adolescentes, personas que han tenido un abandono importante por parte de papá. Entonces creo que es importante después claro. con calma Permíteme, el tema de permíteme nada hoy. más decir esto sobre el tema familiar. Ujú. Sí, no, pero Justamente, fíjate. justamente ayer, sin saber que tú habías escrito ahí, que habías escrito sobre este tema para Sí. manejarlo hoy, yo estaba justamente pensando sobre el tema de la familia. Y quería decir Ujú. esto. Estamos a viernes y la familia es todo. O sea, tu familia es todo. Y si no es así, debería ser todo para ti. ¿Por qué? Ujú. Porque son los únicos que pueden estar en los momentos más complicados y más difíciles, pero también al mismo tiempo en los momentos de mayor felicidad para ti. Ujú. Ujú. Entonces, para mí, la familia, mis hijos, mi esposa, ese es como el oxígeno. Ujú. Sin ellos no hay posibilidad de poder respirar. Y los que están lejos de su familia, yo sé que existen ahora los mecanismos técnicos, tecnológicos, para tú poder ver por tu videollamada. Pero si no tienes familia, tienes a los amigos, que muchos de ellos pueden convertirse en familia cuando ya la familia no está. Ujú. Pero Ujú. no hay nada más importante que saber que tú cuentas con tu familia. Yo estoy en contacto a veces con mis hermanos hacemos llamadas, videollamadas durante la semana. Ujú. Y es tan sabroso, no, estamos cada quien, porque no son programadas, ¿no? No son programadas, entonces es tan sabroso escuchar cada quien hablar de lo de papá, de las ocurrencias de papá, de lo que decía papá, de lo que decía mamá. O sea, tus hermanos son tus principales cómplices, porque te conocen desde que eras chiquito. Sí, Entonces, de eso se trata y quería, bueno, sencillamente ahora que estamos en este fin de buenísimo. semana que se acerca, eh, recibir ese abrazo. Bien, bien. Fíjate, eh, todo lo que tú estás refiriendo desde tu propia experiencia humana, ¿no? Entendiendo cuando tú dices, la familia es mi oxígeno. Psicológicamente lo entendemos como tu aparato, incluso psíquico. Nosotros somos en esencia seres gregarios. Vivimos en comunidad, necesitamos de un otro que nos mire, que nos valide. La familia nos valida, William. Por eso cuando tú dices, me conecto con mis hermanos, bueno, mis hermanos me conocen hasta la forma de caminar Así es. y hay un proceso de validación. Yo soy importante para un otro. Y por eso el vivir en comunidad, el vivir en familia, incluso hay estadísticas donde te refieren que hay una mayor posibilidad de tener una larga vida. Hoy Ujú. todas las investigaciones sobre felicidad y llegar a una vejez con calidad de vida están interconectadas al hecho de tener familia. Entonces, hoy yo quiero hablar de un tema que es bien complicado, que es la figura de papá. Porque fíjate, tú hablas de familia en términos generales, pero la figura específica de papá. O sea, ¿qué le pasa a papá? ¿Qué función cumple en papá, Ujú. Ujú. en nosotros? ¿Y qué problemas, y ahí es donde yo quiero llevar, qué problemas se pueden generar en el aparato psíquico cuando papá falla, cuando papá no está? Ojo, cuando papá falla, porque papá puede estar físicamente, pero emocionalmente puede estar ausente. Y esto es súper importante entender, porque muchas veces nosotros decimos, no, pero papá está. Sí, pero papá es como un zombie. Papá no lo veo, papá no me valida, papá no me mira, con papá casi no hablo. Entonces puede estar presente, puede satisfacer todas las necesidades económicas de la familia, pero eso no significa que esté verdaderamente validándome. Entonces, por eso es tan importante esto que estamos hablando, William, porque esto es psicoeducación para todas las personas que nos están oyendo, Ujú. que puedan estar cumpliendo el rol de papá o que una madre que pueda sentir que, bueno, el rol de papá o está ausente, porque el hombre se desapareció de la vida y del planeta de esos niños, o simplemente es como intermitente, va y viene, como el cometa Halley. Entonces, aquí el trabajo, ¿cuál es?
Bueno, ¿qué voy a hacer? No solo como familia, sino qué voy a hacer incluso individualmente, porque muchas de las personas que nos oyen pueden haber tenido esta ausencia de papá en la primera infancia. ¿Y qué hace papá? Fíjate, papá arma tu estructura psíquica, William, que tiene que ver con la ley, tiene que ver con la validación y tiene que ver con el soporte en tu vida. Cuando eso falta, se produce una herida narcisista primaria, y este término así tan rembombante es simple. Fíjate, narcisista no tiene que ver con vanidad, narcisista tiene que ver con autoestima. Por eso cuando falta papá hay un problema incluso en mi propia autoestima, porque no tuve a alguien que me validó cuando yo era chiquitico. Y hay momentos en la vida donde yo necesito ser el centro del universo de al menos una persona. Yo necesito ser el centro, la vida de alguien, que alguien sea capaz de entregar su vida por mí. Y eso es lo que hace papá y mamá. Ese amor incondicional que necesitamos para armar nuestra estructura psíquica. Y cuando eso no está, y nosotros pensamos, no, se va a hacer hombre, o está perfecto, va a ser fuerte, no sabes el daño psíquico. Y es un daño que puedes arrastrar toda la vida. Yo me he encontrado con mujeres y hombres, ya adultos mayores, con una herida primaria narcisista porque papá faltó en casa. Y no fue nunca atendida esta herida, porque esta herida se puede trabajar individualmente, o sea, es una tarea personal de vida, porque podemos agarrar y decir, bueno, si papá faltó, estoy en falta, estoy fallado. No, es una historia que tienes que reencontrar, que tienes que darle sentido y que tienes incluso tú mismo que ordenarte para tú ser tu propio padre. Y ese es el adulto, en donde puede incluso tener la capacidad de entender qué pasó, cuál fue la historia, poder ver esa otro, porque fíjate que en este proceso de esta herida primaria narcisista, y yo quiero que la audiencia entienda muy bien, cuando somos chiquiticos, nosotros tendemos a idealizar. Y es necesario idealizar. Y fíjate que pongo mi mano chiquitica, imaginando que este es papá y mamá, y aquí estoy yo pequeño. Entonces yo idealizo a este ser que me arropa, que me cuida, que me protege, que es capaz de dar la vida por mí, porque está muy atento de mí. Y yo necesito de ese afecto y de esa valida. Y a medida que yo voy creciendo, comienza otra etapa muy interesante de conflicto, que es la adolescencia, en donde ya yo no estoy allá abajo, idealizando, sino yo estoy en una rivalidad contigo. Y yo empiezo la rivalidad contigo, y eso es necesario porque yo me estoy construyendo mi propia estructura del yo. Yo necesito validarme y ser distinto a ti, porque soy diferente a ti. Si me quedo aquí, voy a ser un eterno niño. Yo necesito este conflicto para crecer. Pero después viene una etapa, y ahí me empiezo a separar de ti, pero después viene una etapa hermosísima de identificación, en donde yo vuelvo a ver a mamá o vuelvo a ver a papá y soy capaz de identificarme contigo. Soy capaz de verte a los ojos y decir, yo soy tanto como tú eres tanto como yo. Aquí tú eres el rey. Claro. Aquí yo soy mejor que tú. Y en la etapa de identificación, tú eres tan importante como yo, papá. Ahora, tú hablabas, fíjate, tú hablabas del efecto ese narcisista, producto de la política de papá. Sí, herida narcisista. Herida narcisista. Esa herida, ¿de qué manera se expresa? ¿Cuáles son las señales para que de repente quien está con nosotros reunido a esta hora diga, yo estoy pasando por esa situación? Fíjate, y respiro profundo y digo, wow, porque en el consultorio lo veo con mucha frecuencia. Fíjate, si decimos que papá es ley, validación y soporte, muchas veces vas a encontrarte adultos, por ejemplo, con el síndrome del impostor. ¿Y qué es el síndrome del impostor? Es esa persona que se cree superior a los otros. Todos en el colegio tuvimos a alguien que se las echaba y empezaba y todos lo veíamos hiperinflamado y decíamos, ¿qué le pasa a este loco o a esta loca? ¿Por qué está así? Entonces, el síndrome del impostor es buscar eso que me falta. O sea, busco la
en fantasmas afuera. Porque como no tuve la valía personal cuando era chiquitico, yo comienzo a buscar la valía en cosas afuera, en el afuera. Tengo un hambre, óyelo bien, un hambre desesperado de amor, de que me quieran, de que me validen, porque no tuve eso en esa etapa. De hecho, decimos que se da ese proceso de identificación de forma fallida. ¿Qué significa? O me quedo idealizando a papá y personas que han tenido un abandono importante de papá, psicológico, físico, y idealizan a papá. Y incluso, ay, cuéntame de tu familia. No, el papá no existe, pero bueno, pero es un buen hombre. Y entonces tú dices, no, yo tengo sanado eso. Y muchas veces es que lo tengo idealizado como mecanismo de defensa. O me quedo en la rivalidad, pero no logro la identificación. Y ahí está el problema. Es como que se rompe este proceso natural de yo poderme identificar con ese ser humano que me dio la vida. Y tú me puedes decir, pero es que a mí me tocó un padre que es un hijo de tú sabes qué, innombrable. Y yo le digo, sí, pero debe haber tenido cosas buenas. Y tú eres de ese, tú vienes de ese árbol. Entonces, cuando tú niegas tu propia raíz, te estás negando a ti mismo. Por eso yo le digo mucho a nuestros padres, no hablen mal de los progenitores. Se pudieron haber equivocado. Sean duros con lo que hicieron, pero no con el ser humano. Tengan compasión, tengan piedad, porque estoy destruyendo a ese ser por dentro. O sea, es mi papá. ¿Estamos entendiendo esto? Cuando alguien habla mal de papá, está hablando de una estructura interna mía. Por eso es que es tan importante honrar. Fíjate, no es amar, es honrar a papá y a mamá. Honrar a papá. Así haya hecho cosas terribles, pero yo vengo de ahí. Y es necesario esa identificación en la psique del hombre. Ahora, yo te pregunto, pero el hecho de no contar o no tener a papá me hace o me genera poder ser un poco más inseguro, por ejemplo, insegura. O sea, ¿cuáles pueden ser, digamos, esas consecuencias de? Bien, fíjate, hablamos del síndrome del impostor, que es una. Estoy buscando decirle al mundo que yo sí valgo, porque papá no me dijo que yo valía. Luego también me puedo volver sumamente sobreexigente. Me vuelvo compulsivo en el trabajo y en todo lo que tiene que ver con el hacer. Generalmente son personas que acumulan muchos títulos en la vida porque necesitan que la sociedad los valide. Como papá no me validó, yo necesito que otro que sea entendido como mega sociedad, papá, pues me valide. Entonces yo lo que quiero que vean es que es esta hambre desesperada de que otro venga a decirme que yo valgo, que yo soy importante. Luego, lamentablemente, también hay adicciones, esa hambre de validación o de afecto o de amor se puede también llenar con adicciones. Muchos adictos, cuando hace su historia de vida, generalmente papá está ausente. Acuérdense que papá, vuelvo otra vez, es la ley. Y tiene que ver con la norma, tiene que ver hasta dónde llego. Entonces, las adicciones muchas veces entran por esta herida narcisista primaria, donde yo creo que no valgo, que no sirvo, y que no sirvo porque ese otro no se quedó, no fui lo suficiente. Fíjate la locura que piensa ese niño pequeño. No soy lo suficientemente valioso para que papá se hubiese quedado o me hubiese amado o me hubiese atendido. O sea, el niño asume que el error y la falla está en él y no tiene la capacidad, porque está en esta etapa de idealización. O sea, ¿cómo esto tan importante y grande en mi vida me va a fallar? Es que el problema es mío, porque yo no puedo ver el problema en el otro, porque estoy en la etapa de idealización. Entonces, por eso tú hablas con los niños chiquiticos, o sea, te estoy hablando 7 años, ¿y dónde está papá? No, y dentro de su psique es que yo no soy tan bueno. Y eso es una de las cosas en terapia, y fíjate, tú me dices, todos necesitamos terapia.
No todos. Y por eso este tipo de programas y hablar de estas cosas ayuda, porque tú te vas como construyendo. Las personas que me están oyendo, que han tenido esta herida narcisista primaria, pueden incluso darse cuenta y decir, ah, mira, esto es lo que me ha pasado. Por eso tal vez he tenido esta compulsión hacia la perfección, me he vuelto más papista que el Papa, o estoy todo el tiempo alargando y buscando que el otro me valide, o he tenido esta puede adicción. suceder que yo sin querer, de manera inconsciente, al tener un papá con esa, digamos, conducta, Ausencia. comportamiento, con esa ausencia, yo tenga tendencia a repetirlo. Sí, sí, que es dramático, que lamentablemente, porque ¿qué es lo que ocurre? No tengo la experiencia natural de lo que significa ser papá. No sé cómo validar, no sé cómo acoger, no sé amar, porque hay una herida dentro de esta estructura. ¿Y hay un trabajo pendiente? Claro que sí. Ahora, fíjate, me encantó tu pregunta porque tú hablas de tendencia. O sea, en el hombre no podemos hablar de leyes, podemos hablar de tendencia, en donde va a haber esta tal vez dificultad para amar o esta dificultad para ser padre porque no tuve un papá. O me voy a exceder siendo extremadamente sobreprotector porque voy a hacer lo que no hicieron conmigo, lo voy a hacer con el otro. O me voy a volver extremadamente amigo y me va a costar el tema de la ley. O sea, es todo un trabajo de vida personal. O sea, cuando papá está ausente en tu historia, es un momento de reflexión, de pararte y decirte, bueno, ¿cómo me reparo? ¿Cómo? Porque yo quiero ser muy positiva dentro de este proceso. Este vacío no lo puede llenar nadie. Porque fíjate cuando tú me dices cuáles son las consecuencias en el adulto. Bueno, el adulto está desesperado con esta hambre de llenar este vacío con algo de afuera. Y este vacío no lo llena nadie sino papá. Y si papá no está, y si no hay la posibilidad de llenarlo con papá, por X circunstancia, muy bien, te toca a ti rellenar ese vacío. O sea, ese vacío se llena desde adentro, no desde afuera. La valía personal te la tienes que dar tú, William. Y eso tú lo haces en terapia, vía terapia. Lo haces en terapia o simplemente, fíjate, el oír esto ya comienza en tu estructura mental a cambiar la manera como estás viendo las cosas. Hay personas que de repente están en un afán de ser perfectos y oyen esto y te dicen, mira, posiblemente esa locura de ser perfecto está interconectada a la ausencia de papá. Y nada más esta frase comienza dentro de su proceso una toma de conciencia que arranca un proceso de cambio. Hay un autor humanista que a mí me gusta mucho que él habla de que el cambio se da con solo el darme cuenta. Y en el momento que yo me doy cuenta, mi cerebro resuelve. Entonces, no todos son para terapia, no todos. O sea, cuando esto se te dificulta, bueno, busca terapia. Pero nada más el hecho de que tú puedas revisar tu historia y darte cuenta cuáles son las consecuencias del presente, de esa herida narcisista primaria, puede ayudarte a ordenar tu vida de una manera más plena. Ana María, déjame recordar que si tú Sí. quieres establecer una consulta, una conversación, pero una consulta profesional, sobre todo, por supuesto, con la psicóloga Ana María, ahí tiene justamente debajo de su imagen, tiene su cuenta de Instagram, @lapsicóloga.anamaría, Ana María pegado, @lapsicóloga.anamaría, ahí está bien destacado, además se ve la cuenta de Instagram. Ahora, sabes que tú estás hablando de esto. ¿Y sabes cuál fue mi primer fogonazo de idea? Fue lo siguiente, que, oye, qué importante es la decisión que tomamos en el momento de decidir vivir, convivir, casarnos, estar con una pareja. Total. ¿No? Porque, Total. oye, todo lo que involucra eso, después cuando nazcan los hijos, dependiendo de, ¿sabes? De cuáles sean esos antecedentes de familia que pueda tener mi esposo, mi esposa, eso puede influir para siempre, puede marcar para siempre. Es una decisión súper fundamental, ¿no? Total, total. Y eso es lo hermoso de la psicoeducación, es darme cuenta incluso del impacto que tienen mis acciones en los seres que yo amo. ¿Mm? Y cómo de repente alguna falla mía dentro de este proceso de lo que significa amar
puede estar causando pues serios dificultades, conflictos en esas personas que yo quiero. Porque hay muchos padres ausentes que están ausentes porque están perdidos en un dilema interno personal, tal vez a nivel laboral, y terminan siendo como que se distraen. A mí me gusta Sí, mucho este término. Se distraen de las cosas más importantes de su vida. Y cuando vienen a ver, tal vez ya es tarde, ya aparecieron esas heridas. Entonces me toca recoger pues la cosecha. claro. Y Oye, esa cosecha a veces es amarga, es llena permí- de carnos, claro, espinas. ¿Ok? permíteme leerte algunos mensajes, hay Sí, unos mensajes muy, muy sentidos, ¿no? La Meda, esto es un tema sensible. La Meda Venezuela dice, escribe, yo soy la menor de mis hermanas y ellas son mi cable a tierra y me echan cuentos de cuando éramos pequeños. Eso me llena, amo a mis hermanos, a mis hermanas. Mendozolano dice, tuve la bendición de tener un padre presente y respetuoso de cada uno de mis hermanos. Oneida Coromoto, mi padre falleció hace años, sin embargo, de alguna manera está vivo en nuestra toma de decisiones, en nuestros principios y en la unión de la familia que le educó, formó y nos enseñó a amar. Mendozolano dice, me encanta esta doctora, qué buena onda. Se refiere a nuestra querida Ana María. MC Parili. Cuando ocurre esa etapa de reidentificación, no sé si tú te acuerdas, ¿no? sí, sí. Y déjame terminar con estos. Yulermar, gracias a ambos, también puede afectar cuando los roles de papás están invertidos, es decir, mamá es proveedora y papá es como un hijo más. Me río porque a veces mi esposa me dice, oye, este es el hijo mayor. No puede ser. A ver, Épico me dio risa, no puedo. Épico Live dice, pasa cuando las parejas no se sinceran. Eddie Ruth dice, y algunos o la mayoría llevan una cadena que no quieren romper, pretenden continuar esa misma crianza con los hijos y nos toca ayudarles a romper esa cadena porque no podemos permitir que pase también con los hijos. Y después te dejo tres para el final porque hay muchas. Ana María. Ok. Agradecida a todas las personas que están escribiendo. Fíjate, esta etapa de identificación que se da fallida cuando papá está ausente por alguna razón. Esta etapa de identificación, aquí estamos en la niñez, en la primera etapa de la niñez, aquí estamos cuando viene el conflicto de la adolescencia y luego viene la etapa, si se quiere, del adulto joven, cuando vuelve a papá o vuelve a mamá y soy capaz de reconocerme en ti y tú me reconoces como otro igual. Ujú. Cuando soy capaz de verte a los ojos como adulto y tratarte como adulto. Esa es la parte más importante dentro de nuestra historia, si se quiere, ciclo evolutivo. Y cuando eso se da, si lo logramos, psíquicamente estamos muy sanos. Y entonces tú me dices, Ana María, y entonces si papá está ausente, no me voy a poder identificar con él. No, es un trabajo de vida. Es un trabajo de vida que primero pasas por una etapa de duelo. Fíjate, yo estoy hablando de todo esto y hay personas que de repente van a entrar en un duelo Sí. porque se dieron cuenta, porque hay muchos mecanismos de defensa, fíjate, mecanismos de defensa para yo decir y hacer de que no me importa, yo no lo necesité a ese hijo de tú sabes, Ujú. no lo necesité, yo pude sola con Ujú. todo, pude solo con todo. Entonces, hay un mecanismo de defensa que hacen que yo esto no lo asuma como algo importante en mi vida, como algo que me haya afectado, como algo que está generando secuelas en mi historia presente. Entonces, tal vez el primer paso es este duelo donde digo, bueno, me hizo falta papá. Luego, el siguiente paso tiene que ver con la elaboración, darle sentido, ¿por qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué sentido tiene en mi vida? ¿Qué cosas me hicieron falta? Me hizo guía, me hizo falta guía, por ejemplo, Ujú. me hizo falta protección. A Ujú. veces estuvimos expuestos a situaciones terribles de mucha vulnerabilidad y me faltó ese padre que estuviera ahí protegiéndome, cuidándome. Tal vez me faltó validación, tal vez me faltó modelo, no tuve Sí. modelos. ¿Mm? Y ahí empieza esa parte de tú elegir ser el padre de ti mismo. Y empieza ese diálogo interno donde amoroso, en donde tú te das la validación que papá no te dio. Ujú. Tú comienzas a protegerte como papá no te protegió. Tú Ujú. comienzas a ser tu propio modelo dentro de este proceso. Y ese solo lo puede hacer el adulto. El niño no es Sí. capaz, no es capaz.
Y me encanta el comentario de mamá cuando dice, bueno, y cuando mamá le toca, hay muchas madres que les ha tocado, y entonces tú dices, mamá puede suplir a papá, y yo tengo que decirte, lamentablemente no, eso va a ser un vacío siempre, va a ser un vacío. La mirada de papá no puede ser sustituida por otro que no sea papá, pero sí hay un trabajo y hay investigaciones interesantísimas en donde tú ves que hay salud siempre y cuando uno de los dos responda. O sea, hay investigaciones a largo plazo en donde te dicen que yo puedo tener una salud psicológica si uno de los dos, o papá o mamá, respondieron con amor y con esa necesidad, con esas necesidades que tengo de pequeñito, Sí. de protección y cuidado. Ana Entonces, María, me voy con esto porque está muy activo el tema, como te dije, un tema sensible. En TikTok, Griselda Aguilera escribe, wow, señora, mis respetos, cuánto conocimiento, bendiciones. En YouTube escribe Rosana Ruiz, la familia siempre es el lugar seguro donde el amor es la fuerza que todo lo puede. Y dejo dos preguntas porque estas dos preguntas son fuertes, ¿no? Chelicop, no, voy primero con Elena Contreras, dice, excelente entrevista, gracias, me puedo autoevaluar. Mi papá siempre estuvo, pero ya hace 8 años no está en este plano. Y cómo lo extraño, ¿no? Quisiera un comentario tuyo sobre eso, muy bonito, Elena. Y escucha este de Chelicop, dice, mi papá se fue de la casa cuando apenas tenía 2 años. Llevo 3 matrimonios, no sé amar. wow. Fíjate, con la primera. Vamos con la primera. Sí. La primera es todo lo que tiene que ver con el procesamiento del duelo. Cuando papá se va de este plano y el proceso natural de cierre del duelo es cuando me doy cuenta que ya no lo necesito tener físicamente porque él vive dentro de mí. Esa es la etapa final del duelo, que es hermosa, esa etapa. Porque me doy cuenta y lo suelto a papá y digo, bueno, papá, no puedo tenerte aquí para abrazarte, para besarte, para consentirte y para que tú me consientas, pero tú estás siempre y vas a estar siempre hasta el día que yo me muera dentro de mí. Y esa es una etapa donde yo me puedo identificar con algunas cosas de papá en mi historia, en mi vida. Y es muy, pero muy sano. Entonces eso es para Contreras. Luego, la otra persona que escribió, fíjate, yo a esa persona la abrazo. ¿Pero por qué la abrazo? Porque el hecho que se dé cuenta ya es un avance en su vida y es hermosísimo. Y nunca es tarde para ordenar, para reparar, para reencauzar. Fíjate, primero conocerme, y esa persona, al decir eso, me estoy conociendo, me estoy dando cuenta. Y ya viene ese proceso de cambio cuando me doy cuenta. A veces tarda años que el ser humano se dé cuenta de cuáles son las cosas que les ha afectado en su vida. Fíjate, ella dice, no sé amar. Muy bien, eso no significa que no puedas aprender a amar. Y nunca es tarde. Mi paciente más longeva tiene 82 años. Y la amo. Y cada vez que entra a consulta, ella me dice, Ana María, yo estoy aquí para que me ayudes a resolver los conflictos con 2 de mis hijos. Porque son 2 hijos con los cuales ella ha tenido conflictos, pero muy fuertes y todavía está muy peleada. Entonces tú me dices, ¿se puede? Sí, claro que se puede. ¿Ok? Mientras haya vida, hay posibilidad. Tu reflexión final, ¿no? Ante este tema tan agudo. Yo, sí, la reflexión final tiene que ver con la herida narcisista primaria, de decirle a la audiencia y decirle incluso a los posibles niños que están atravesando esta herida tan compleja, de que son inocentes. Yo soy inocente de la ausencia de papá, porque este es el problema más grande. Por eso es que es un problema de autoestima, William. Porque creo que papá se fue porque yo no valía lo suficiente, porque yo no era tan buena, tan buen niño, porque algo en mí falló. Y por eso ese ser que yo amo tanto se fue. Entonces, esa estructura de pensamiento hay que darle con una mandarria porque te jode toda la vida, te hace fragmentos la vida. No, el problema está en ese adulto que no supo amar, que no supo asumir su paternidad, que no entendió la importancia de su presencia en tu vida. Y el error está en el otro, no está en ti. Por eso yo quiero cerrar con esta frase. Soy inocente. De hecho, yo pongo a la gente a hacer jaculatorias. Fíjate esto, jaculatoria es como una oración repetida muchas veces.
o mantra, si lo quieres ver desde otra orientación religiosa, donde simplemente le pido que repita, soy inocente de que papá se haya ido. Y ya eso comienza a cambiar tu estructura de pensamiento, comienza a sanar esta herida narcisista primaria. ¿Ok? Muy bien.